esto toca como pararlo también, ponerlo en uno y que me sople aquí directamente. Súbele la cabecita. Ponlo en uno. Bueno, gloria, vamos a orar, ¿vale? Padre, gracias por este tiempo, Señor, por la alabanza, por la adoración, porque realmente nos ayuda, Señor, a conectarnos contigo y bueno, nosotros somos los más beneficiados, Señor, porque imagínate, tú nos tocas, tú te vienes a nosotros y se siente tan bella tu presencia, Dios. Es lo más lindo que puede haber en la vida, es tu presencia, Señor. Así que ahora te pido que me permitas hablar tu palabra con sabiduría, con entendimiento, con poder, con amor y que nos des entendimiento grande del reino de Dios y podamos vivir tu palabra, que es lo más importante, Señor. En el nombre de Jesús, mientras que predico, te pido sana, libera, bendice, Señor, ayuda, levanta a los que escuchan tu palabra y la creen, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces el día de hoy vamos a ver un tema bastante sencillo pero muy bonito que se va a llamar El sembrador vino a sembrar. Amén. ¿El sembrador qué? Vino a sembrar. ¿Ya uniste a mi mamá? ¿Y ya le enviaste el enlace? Bueno, gloria. Entonces vamos a Mateo capítulo 3, a la parábola del sembrador. Y vamos a entender cosas que son sencillas pero profundas. Es que el evangelio no es como la intelectualidad, ¿sí? Porque la intelectualidad está llena de complejidades, ¿no? Esa es la intelectualidad. Cuando uno va a la universidad, en la universidad básicamente lo que hacen es hacer de lo sencillo algo muy difícil y complejo. Al punto de que a veces uno ni siquiera entiende qué fue lo que el tipo quiso decir, ¿no? Ni idea qué fue lo que quiso decir el tipo. Como la otra vez decía Mauricio, un filósofo que uno estudió ya en la carrera del derecho, que uno nunca entendió, ¿no? Por ejemplo, creo que se llamaba El entramado social de Foucault. Bueno, hay que escuchar, nadie está parando bolas. Entonces, es tan compleja la intelectualidad que uno con los años ya, pues ahorita que ya tiene uno más experiencia, yo tengo ya 43 años, uno se da cuenta que lo de Dios es sencillo, pero profundo. Ese es Dios. Dios es sencillo, Él no se complica la vida, Él no trata de impresionar a nadie, porque a veces me parece que también la intelectualidad es como un tipo de soberbia, ¿no? Es como una de esas cosas mundanales donde está la soberbia, ¿no? Y entonces, como para que yo sea intelectual, entonces tengo que utilizar lenguaje enredado y creerme mejor a los demás, ¿no? Es un tipo de soberbia. De hecho, yo la manejaba bastante, porque yo plata no tenía, ¿verdad? Ya que no tenía plata, pues decía, pues yo no tengo plata, pero sí soy muy inteligente, y me las daba inteligente. Como había pasado en la Universidad Nacional y en la Nacional, pues pasan los más inteligentes de los que se presentan, porque es un examen que está diseñado no para medir el nivel de conocimiento de la gente, sino el nivel de inteligencia de la gente. Y eso es algo que a veces la gente no entiende, la diferencia entre la inteligencia y el conocimiento, porque el conocimiento usted lo adquiere durante la vida, pero la inteligencia usted la tiene desde que nace. Siempre hasta que usted se muere, usted siempre tiene el mismo nivel de inteligencia o la misma capacidad de entender cosas. Por eso uno desde el colegio notaba que había gente menos inteligente que uno y más inteligente que uno notaba que había gente que tenía una capacidad de raciocinio extraordinaria. Y entonces uno en la universidad se da cuenta que se maneja unas soberbias, ¿no? La mundanalidad tiene unas soberbias, el mundo, el diablo, su reino, tiene unas soberbias. Parte de las soberbias es que muchas veces hay gente que no tiene mucha plata, pero que es muy intelectual, entonces tiene la casa llena de libros, y usted no los ve que sean prepotentes en cuanto a su vestimenta de pronto, o el carro que tienen, o las cosas que tienen, pero usted los ve prepotentes en lo que saben, ¿sí? Y miran a los demás como con desprecio. De hecho, la intelectualidad tiene ese problema. Y entonces todo es enredado. El que tiene plata, en cambio, puede que no tenga mucho conocimiento, mucha sabiduría, puede que sea un burro con plata, ¿sí o no? Pero se las da ¿de qué? De que tiene mucha plata. Tiene una gran capacidad adquisitiva, porque obviamente el dinero tiene unos poderes, ¿no?
El uno se las da por lo que tiene y el otro se las da por lo que sabe. ¿Verdad? Pero ese es el mundo y ese es el diablo. Pero lo de Dios es como sencillo. Él no se enreda. Él no nos coge y nos trata de apantallar, porque es que Dios no tiene el afán. Muchas veces la gente que apantalla es porque tiene debilidades internas, ¿verdad? Necesita como dárselas de algo para sentir que no es como tan chiquito. Cuando uno tiene como áreas de su ser que se siente pequeño, traumas, a veces tenemos, ¿cómo se llama? Complejos. Entonces, como para equilibrar esos complejos, nos las tenemos que dar de algo, ¿sí? Alguna cosa, pues, yo no soy muy bonito, pero tengo fuerza. No, yo no tengo mucha fuerza, pero vea, tengo tremenda capacidad intelectual. Yo no tendré esto, pero tengo plata. ¿Sí? Pero cuando Cristo entra en nuestras vidas, cuando el Espíritu de Dios nos completa, porque es como si nosotros estuviéramos con un bracito chiquito, el otro normal, y estamos como todos deformes. Pero cuando el Espíritu de Dios nos completa, nos quita tantos complejos, tantos traumas, es como que ya no necesitamos mostrarle nada a nadie. Y nos sentimos como felices. Y ya se nos quita la bobada de andarnos queriendo sentir mejor que el otro. O demostrar que yo más inteligente que tú. O que uno mejor que tú. Y no, ya se nos quita la bobada. Yo, por ejemplo, yo les digo, en mi caso, yo era un hombre que tenía pues mil cosas como mundano, ¿no? Mil cosas, pero habían cosas que en mí resaltaban mucho. Por ejemplo, el espíritu de competencia. En mí el espíritu de competencia era algo brutal. O sea, yo siempre tenía que ganar. Yo tiraba a ganar. Ganarme a mí no era fácil. Yo ganaba de una manera o de otra. Por la buena o por la mala. No era mal perdedor. O sea, yo sabía perder. O sea, si me ganaban, listo. Pero que me ganaran no era fácil. Y si me ganaban hoy, me preparaba para que mañana no me ganaran. Tenía un problema con la competencia y demostrar que yo era el mejor. Y, mejor dicho, hasta que no fuera el mejor no descansaba, para que me entiendan. Tenía un problema yo con la competencia grandísima. Todo lo que yo jugara, un partito de fútbol ahí en el parque, tenía que ganar. Todo, el parque, el dominó. Lo que yo jugara tenía que ganar. Oiga, entró Cristo en mi vida, hermano. Me daba ya lo mismo si ganaba, si perdía, ya no me importaba. Se me quitó ese afán de competencia, de demostrar cosas. Se me quitó, pero de una forma que me daba hasta risa, porque ya era hasta aburrido jugar conmigo, porque como era lo mismo una cosa que la otra, pues aprendí que amar es mucho más importante que ganar. No quise volver a ganar discusiones, preferí ganar almas. Alguno diría, ¿cómo así? Las almas no se ganan ganando discusiones. No, usted puede coger a una persona intelectualmente y argumentativamente y aplastarla y perderla. No ganársela para el reino de Dios, porque usted lo único que demuestra es pues, un arrogante cabezón que se la da de mucho y que sabe mucho. Y le ganó a todos. Ajá, y ya, y por eso la persona va a ir a su iglesia. De pronto, si la persona tiene una personalidad de esas todas debiluchas, que cuando le ganan dice, ay sí, yo te seguiré mi líder. Bueno, ahí se lo lleva para la iglesia, convencido más no convertido. ¿Sí me entiende? Pero si usted pega con una persona de una personalidad fuerte, que no se deja como aplastar por nadie, ni cree que tengo que ficar a mi líder, ni nada de esas cosas, hermano, no lo perdió. Así le gana esta la discusión. O sea, tener la razón no significa ganar un alma. Amén. El amor siempre es el secreto, ¿no? El amor, a veces el amor es callado. A veces el amor no dice muchas cosas, pero siempre está presente, está tranquilo, no juzga a los demás. ¿Y cómo da ese resultado? Yo me acuerdo de todos mis amigos de la universidad. Yo no vivía juzgándolos, me sentaba con ellos se ponían a jugar cartas, yo me sentaba al lado de ellos relajado, nunca los juzgué. Pues meses antes yo era del mismo combo y de hecho de los más viciosos, pues no me iba a poner a decir, ay, tan malos ustedes, pecadores. No, pues no, medio ridículo eso. Pero mire que cuando ellos tenían problemas en la universidad, ¿a quién creen que buscaban para que orara por ellos? A mí. Sin dármelas de nada. Nada. Aprenda eso, ¿vale? Entonces lo de Dios, ¿cómo es? Sencillo. Y aquí el Señor nos bota una parábola para hacernos entender unas verdades del reino de Dios que yo quiero que ustedes guarden en su corazón, ¿vale? Mateo capítulo 13. Y recuerden el título porque es muy importante. El sembrador vino a sembrar. Y ya el título me vino a la mente y al corazón cuando estábamos en la alabanza. Yo me asombraba de la humildad de Cristo. Yo a veces pienso mucho en su humildad y me asombra. Aquel día salió Jesús, dice, ¿cómo dice? De la casa y se sentó junto al mar.
13. Mateo capítulo 13. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Sigamos. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, ¿verdad? El que oye la palabra pero no la entiende. Ahora entienden por qué se esfuerzan tanto sus pastores en hacer entender lo que decimos. Porque solo se puede vivir el evangelio que se entiende. ¿Ven? Por eso es el esfuerzo, por eso se ejemplifica. A veces se dice, pero ¿por qué tanto ejemplo, pastor? Fácil, porque es que el ejemplo me hace entender algo que está en abstracto, que yo no lo logro comprender porque está como difuso. Cuando yo le pongo a usted el ejemplo, lo aterrizo, lo hago fácil, lo hago sencillo, vivible. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Bueno, gloria a Dios. Siempre en cuanto al fruto, si ustedes se dan cuenta, Dios agrupa a la gente en 3 grupos. ¿Sí se han dado cuenta? Siempre. El fruto para Dios, o la gente produce fruto para Dios en 3 tipos de grupos, ¿no? ¿Se acuerdan? El de un talento, el de una mina, 2 minas, 5 minas. ¿Se acuerdan? Siempre es igual. Y aquí como 30, 60 y al 100. ¿Sí? Siempre el Señor, pero démonos cuenta que al Señor le gusta mucho que las cosas de Él produzcan fruto. Pero entonces, entendamos primero una cosa. ¿Quién es el modelo del sembrador? O sea, ¿qué hace un sembrador? ¿Cuál es la idea del sembrador? ¿Verdad? ¿Qué es un sembrador? Bueno, un sembrador es una persona, ¿verdad?, que tiene un terreno. Y ese terreno, ¿qué hay que hacer, Ramirito, con él para poder sembrar? Porque no se puede sembrar de inmediato, ¿verdad? Primero, ¿qué hay que hacer? Quitarle el pasto, ararlo para que la tierra afloje, hacer surquitos, agüita, preparar con agua. Entonces démonos cuenta que muchas veces los terrenos hay que ¿qué? Prepararlos, ¿verdad? Porque a veces también nosotros en el afán de ganar almas podemos ser muy intempestivos, podemos ser muy como atropellantes, podemos ser como muy fuera de lugar, diría yo. Y resulta que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le da a uno una cualidad que es muy bonita para la sabiduría, que se llama la paciencia. O sea, entender en qué momento debo hablar y en qué momento debo callar. Porque la palabra del Señor dice, una palabra a tiempo, qué buena es. ¿Sí? Una palabra ¿cómo? A tiempo. Pero palabras fuera de tiempo suelen ser heridas, suelen ser problemas, suelen ser necedades, ¿verdad?
Entonces hay que preparar muchas veces los terrenos. ¿Con qué los preparamos muchas veces? Bueno, con la oración, ¿verdad? La oración. 1, 2, con la unción, ungiéndonos nosotros. Estemos llenos del Espíritu Santo, eso ayuda mucho a que los corazones sean receptivos. Porque en este caso, ¿qué son esos terrenos de los que está hablando el Señor? Estos lugares donde cae la palabra. ¿Qué es? Los corazones, ¿verdad? Y Dios nos dice, miren, para el reino de Dios, en este mundo de 7.700 millones de personas, existen solamente 4 tipos de corazones para mí. Los que escuchan pero no entienden, los que escuchan y se alegran por la palabra, pero no tienen profundidad, no tienen compromiso, no tienen raíz y no duran. Y verdad, que por ejemplo muchas veces cuando hay campaña la gente se emociona, ve milagros, vio cosas grandes, y eso las iglesias se llenan, pues las que organizaron la campaña se llenan de gente, pero pasados 1 o 2 meses la gente desiste. ¿Por qué? Porque Satanás comienza sus persecuciones. La historia de Éxodo siempre se va a repetir en todas las vidas. Todas las vidas repiten la historia de Éxodo, ¿verdad? Somos esclavos en Egipto, llegó el varón de Dios a liberarnos, bota la palabra, pero ahí Satanás empieza ¿a qué? A oprimir. ¿Se acuerdan la historia, no? Cada vez que Moisés decía, Dios dice esto, a usted lo que les falta es trabajo, duplíqueles el trabajo. No, Moisés se iba y volvía, oiga que Dios dice esto, Dios dice eso, oiga, que ya no les den agua ni paja, que ellos mismos vayan por el agua y la paja y sigan haciendo adobes, porque eran ladrillos los que ellos hacían, ladrillos de adobe, barro con paja y agua, endurecidos al sol para hacer sus construcciones. Están ociosos, por eso hablan de irse a adorar allá, y tienen mucho tiempo y quieren irse a adorar a un monte. No, papá, falta de trabajo, dijo Faraón. Entonces, esa opresión faraónica es prototipo de lo que le pasa a Satanás con los creyentes que creen. Entonces el Señor está diciendo, hay corazones que creen y se alegran en la palabra, pero no duran, porque les falta ¿qué? Fuerza, perseverancia. Es que hermano, usted no crea, usted hay veces gente que usted la ve muy alegre y muy contenta, y mire, yo he conocido tantas cosas, pero hay una familia precisamente felices mientras que todo fue belleza, mientras que todo fueron milagros, prosperidad, bendición, y no fue un día ni 2. Estoy hablando de años en los que Dios los bendijo, Dios los prosperó, Dios, mejor dicho, todo, hasta el hijo que tuvieron fue un milagro, o sea, todo era milagro, mira. Oye, llegó la hora de la prueba, llegó la hora de pagar los errores, porque uno comete errores y ¿quién los va a pagar? Pues uno. Oiga, y empezó la situación financiera a fallar, todo se empezó a desplomar. ¿Qué creen que pasó con esa familia? Y es lo que dice el Señor Jesús. Como no tienen compromiso, como no tienen raíz, como no tienen fuerza. ¿Para qué la raíz de un árbol? ¿Qué le da la raíz a un árbol? Fortaleza, ¿verdad? Que cuando venga el huracán, ¿qué pasa si la raíz es profunda? Porque esos hay árboles que tienen raíces muy largas hacia lo ancho. Pero viene el huracán y lo arranca de ahí porque es pura superficie. Pero el árbol que es poderoso, que coge esa raíz y la mete hacia el fondo como si fuera un ancla, ojalá agarrándose a la roca inconmovible de los siglos que es Cristo. Pasa el huracán, pasa lo que sea. Se mece, sí, se mece para el otro lado también. Se despluma porque queda sin una hojita el pobre, todo machacado. Pero la raíz, vea, fuerte, hermano. Y es que no, mire, yo le voy a decir una cosa y se lo voy a decir con esta claridad y con esta contundencia. Usted no puede decir que es cristiano hasta que usted no ha pasado por pruebas duras y difíciles y ha soportado. Porque usted se puede creer muy cristiano, pero uno sabe el cristiano que es el día que usted pasa por la prueba, por la dificultad, cuando todo se pone patas arriba y usted sigue firme. Había una historia muy bonita acerca del cedro del Líbano. Yo no sé si ustedes la han escuchado, ¿no? Del cedro del Líbano, muy famoso. La historia del cedro del Líbano es que había un cedro del Líbano muy viejo, grandísimo, inmenso. Entonces había un cedrito ahí naciendo y venía feliz creciendo, y le hablaba al cedro viejo y le decía, uy, ya soy un cedro del Líbano. Y el cedro del Líbano le decía, no, hijo, todavía no eres un cedro del Líbano, le decía. ¿Por qué? Porque aún no lo eres, le decía.
Y entonces el cedrito siguió creciendo, creciendo, hasta que llegó a la misma estatura del cedro viejo. Y le dijo, mira, ya te alcancé, le dijo. Ya soy igual de grande que tú, le dijo. Ya soy un cedro del Líbano. Dijo, no, hijo, todavía no eres un cedro del Líbano. Y entonces ya estaba como bravo el cedro joven. Ya tengo la misma estatura de él, soy igual de grande que él. ¿Y qué se la da ese cedro viejo? Entonces vino una tormenta de esas que arrancan, hermano, un búnker. Y empieza esa tormenta y esos árboles para un lado y para el otro. Y el cedro viejo ya había pasado como por 10 tormentas de esas. Entonces me decía, y el otro gritaba como una loca. Y ahí besan, y bueno, amaneció. Y el pobre cedrito del Líbano, todo despedazado, todo ahí, chico paladito, pero aguantó. Y entonces ahí fue cuando el cedro viejo le dijo, hijo, ahora sí eres un cedro del Líbano. Hermano, porque todos se creen cristianos. Hermano, a la hora de cantar, de regar moco, hermano, por litros. Pero mira lo que dice Jesús. Dice, pero cuando viene la persecución por causa de la palabra, porque tratar de vivir una vida agradable a Dios trae unas consecuencias malas. Alguno dirá, pero ¿de qué me estás hablando, pastor? Sí, eso es lo que dice la palabra, y dice la realidad. Cuando yo trato de agradar a Dios, hay gente que me va a querer, que no es mucha, y otra que me va a detestar, me va a difamar, me va a calumniar, voy a pasar de ser el nene lindo al peor tipo de este mundo. Y Jesús lo dice. Entonces hay corazones que reciben la palabra, pero no les penetra profundamente. Eso es lo que está queriendo decir. Al pie del camino significa que entró ahí, sacó unas raicitas, pero vino el sol de la prueba y le secó la palabra. Ejemplo, esta familia. Nunca les había ido mal, solamente habían conocido el evangelio de victoria en victoria y de gloria en gloria. Y cuando vino la prueba, se secó toda la palabra que tenían, toda la cantidad de milagros que habían visto, todo el poder de Dios que conocían se les fue para las patas. Es que alabar a Dios y adorar a Dios y ser fiel a Dios, como le dijo el diablo al Señor cuando usted cogió a Job y lo tiene rodeadito de bendiciones, Dios no, así cualquiera, dijo el diablo. ¡Ah! Dijo Dios, ¿ah, sí? Bueno, a ver, entonces va y quítele todo pues para ver si el hombre reniega. Dese cuenta. Y cogió y le quitó todo y dijo Job, se rascó la cabeza y dijo, no, pues Dios dio, Dios me quitó, ¿qué más puedo hacer yo? No, bueno, bendito sea el Dios. Volvió el diablo como achantado y dijo, que ese tipo aguantón, vea que sí tenía más fuerza de lo que yo pensaba. Y vuelve y le dice Dios al Señor, oye, Señor, pero no, el tipo aguantó porque sí, un tipo resignado, pues, era rico, ahora es pobre, tenía 10 hijos, ahora tiene 0, pero déjame que yo le toque la carne, déjame que yo le enferme para que veas que ahí sí le pone vea, con una bocaza de este tamaño a alegar contigo. Y verdad que Job se puso a alegar con Dios, se puso alegón. Tuvo su momento, fue difícil, pero bueno, gloria a Dios por la paciencia y el amor que nos tiene. Sin embargo, Dios nos apartó de Dios, con todo y la alegada, o sea, hizo su alegada y todo, pero no lo abandonó. Amén. Entonces, démonos cuenta, ese es un segundo tipo de corazón que existe en este mundo, corazones que reciben la palabra, se emocionan y usted los ve y si están en la iglesia, usted los ve al lado y dice, no, el próximo Billy Graham, lo tengo al lado, amén, gracias Señor, ese hijo espiritual lindo que me dice, espere, cedro del Líbano, espere que venga la tormenta, y si usted ve que ese gran cedro del Líbano que dice ser un gran cedro, cuando venga la tormenta y lo doble hasta el piso y vuelve y lo tire para el otro lado y vuelve y lo doble para allá, si aguanta eso, es cedro del Líbano. Amén. Porque es que a veces nos emocionamos, ¿no? ¿Sí o no? Ay, mírelo. Vino al culto y yo lo vi que el ojo le hacía y se aguaba el ojo. Y no vuelve. ¿Sí me entienden? Entonces por eso la paciencia es una virtud muy grande. Y el tercer tipo de corazones de los que Dios nos habla aquí, que son 4, ¿no? Es un tipo de corazón que escucha la palabra de Dios, se alegra, pero tiene tanta actividad, tiene tanto que hacer, tiene tantos negocios
Se levanta a las 7 de la mañana, arranca a negociar y son las 11 de la noche y sigue negociando. Tiene tanta cosa que hacer que la palabra de Dios no alcanza ¿a qué? A entrar en ese corazón, no alcanza a echar raíz. Dice, se la roban las aves. No, desaparece. Tremendo, ¿no? Tremendo, porque imagínense. La escucha y por qué. Ahora, de ahí viene la importancia de hacer lo que el Señor dice en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿se acuerdan? Que no anduvo ni en consejo de malos, ni en sillas de escarnecedores, ni en camino de pecadores. Dice, sino que en la palabra de Jehová medita de día y de noche. Entonces, ¿por qué es necesario meditar? Porque la palabra de Dios, cuando no es meditada o pensada o masticada, es que hoy en día, como estamos en el tiempo, ¿no?, de los espiritualismos orientales, uno siempre cuando habla de meditar, ya siempre se imagina al tipo en la posición de loto haciendo hum, hum, hum. No, no es con el espíritu de vaca que usted va a lograr eso, no. Meditar significa que usted, por ejemplo, lee esto, lo que estamos haciendo ahorita, disertarla, pensarla. ¿Qué fue lo que quisiste decir aquí? ¿Qué hermoso, Señor? Mira, ¿de dónde? Les voy a decir de dónde viene el título de la palabra, porque nosotros somos cristianos, ¿verdad? O sea, nosotros somos seguidores ¿de quién? De Jesús de Nazaret. Nosotros seguimos sus pisadas, sus huellas, su ejemplo. ¿Y quién es el principal sembrador? Él. Ahora imagínense lo que tuvo que hacer él para venir a sembrar la palabra. Que dice en Filipenses capítulo 2, 5, ¿verdad? Que él, siendo en forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose de sí mismo, o sea, de ciertos atributos, yo me imagino, ¿no? Como la omnipresencia. Tenía el don de ciencia, sí, cuando viene el Espíritu Santo, pero estaba restringido a su cuerpo, ¿verdad? Lo que le quitaba esa omnipresencia al Señor, porque por esa razón se dice, se despojó a sí mismo. Y en Juan 17 dice, Padre, vuélveme a revestir con la gloria que tú me diste desde antes que el mundo fuera mundo. O sea, Jesús tuvo que quitarse una serie de cosas para poder habitar entre nosotros y que nosotros no muriéramos. Y se restringió a un cuerpo humano, de carne y de hueso, y ahí se metió él. Y se despojó de esa gloria, de esa majestad, de esa vida que él tenía, una vida como espectacular, deliciosa. ¿A quién le gustaría dejar su mansión, su gente, sus carros, su zoológico, su cascada, su mar? ¿A quién le gustaría dejar su jet privado para irse a sufrir? ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces el Señor cogió y se despojó de esa gloria inmensa en la que Él está en el cielo, porque otra vez la tiene. Y el cielo, para que ustedes entiendan, es como si fuera otro planeta, otro lugar diferente, en otra dimensión, diferente a esta que nosotros vivimos, que sería la dimensión espiritual, con unas reglas y unas leyes diferentes también a las físicas que vivimos. Y Jesús, estando en eso, para venir a sembrar la palabra, porque a eso vino Él. Por eso el sembrador, ¿quién es? El sembrador salió a sembrar. ¿A quién se refiere? A Él. Lo que les está diciendo es: yo abandoné mi trono, me sometí a la humillación de convertirme en un ser humano, me sometí a la humillación de volverme un bebé. ¿Qué es más humillante que eso? El rey del universo ahora ha hecho un bebé al que le tienen que limpiar el chichi y el popó. Bueno, sí, además de eso, sí, María y José eran dos personas pobres, ¿no? Ellos, las riquezas que tuvieron fue cuando ya los magos de Oriente, cuando los discípulos de Daniel que vivían en Babilonia les traen riquezas. Ahí es que ellos adquieren riquezas que fueron utilizadas ¿para qué? Para poderse ir para Egipto y montar allá su carpintería y sus cosas y no morirse de hambre. Pero antes de ese hecho, porque es que, a ver, así la tradición católica lo que nos muestra es como que el Señor nació, ¿verdad? Y inmediatamente llegaron los Reyes Magos. ¡Hola, niño Jesús! Eso es una mentira absoluta. Claro, porque ellos alcanzan, para que ustedes entiendan cuánto tiempo después llegan los magos, tienen que entender que María cumplió los días de su purificación, que en la ley de Moisés son 40 días por el parto. Y luego de los 40 días dice la palabra del Señor que se fueron para el templo de Dios en Jerusalén, o sea, se movieron
desde donde estaban, ¿verdad? Que era en Betlehem, ¿verdad? Que es la casa del pan. Por eso Jesús también decía, yo soy el pan que descendió del cielo. Él nació en Betlehem, o la casa del pan significa en hebreo. Y se mueve hasta Jerusalén, ¿verdad? Para que ustedes calculen el viaje. Creo que eran como 3 días de viaje, algo así. Llega aquí, güey, ya, no, eso era más, no, eso no era tan lejos, eso era más bien cerca. Pero bueno, no sé cuánto era a pie. El punto es que llegan a Jerusalén, hacen el ritual de la purificación. ¿Por qué sabemos que eran pobres? Porque ofrecieron la ofrenda de los pobres, que fueron los 2 palominos, ¿verdad? Que era la ofrenda del pobre más pobre, cuando el Señor decía, bueno, no, había otra aún más pobre, que era el de la tortica de harina, cuando ya la persona estaba pues en estado casi que de indigencia. El punto es que ellos llegan allá y vuelven, ¿verdad? Y ya de vuelta, ya se devuelven, creo que fue directamente a Nazaret o fue en Belén, ahorita no me acuerdo. Pero el asunto es que cuando ellos vuelven a la casa, ahí es cuando ya llegan los magos, porque siempre se muestran los magos llegando al pesebre, ¿no? Es un error inmenso. ¿Cómo van a llegar al pesebre? Él nació en un pesebre por las circunstancias, ¿verdad? Por las circunstancias nace ahí. Pero él no recibe a los magos ahí. Porque ellos tuvieron que haber sido hasta su casa, pasar la purificación de los 40 días, ir a Jerusalén y volver a su casa, y entonces sí encontrarse con los magos. ¿Quedó claro? Se le dicen magos porque hacía parte de los caldeos o del grupo donde estaba Daniel. Cuando tienes que leer el libro de Daniel, en el libro de Daniel se muestra que como los judíos eran tan sabios en cuanto a su religión, pues el rey de los caldeos o de los babilonios pues los puso con los magos, los astrólogos, la gente que era erudita en las partes espirituales. Entonces Daniel dejó una serie de discípulos en medio de toda esa gente. Eran una casta en medio del Babilonia, como un estrato social, por decirlo así. Una casta. ¿Ves? Muchos de ellos fueron los que llegaron a visitar al Señor y a llevarle las riquezas. ¿De quién eran esas riquezas? ¿De Daniel? Pero Daniel murió como, él era eunuco. ¿Él a quién le dejó su plata? Su oro, todo lo que dieron. 3 o 4 reyes estuvo él. Y todos le dieron montones de dinero. Tuvo toda una vida para ganar plata. ¿Y qué hizo con esa plata? Se la dio a sus discípulos de Babilonia. Les dijo, un día va a venir un rey, va a pasar esto, va a pasar esto. Cuando eso pasa, ustedes se van allá y tienen que llevar ya estos 3 regalos al Señor. Imagínense lo que es un profeta de Dios tan impresionante, ¿no? Ellos ahí es que reciben ese dinero, se van a Egipto, ¿verdad? Viven hasta los 12 años que el Señor Jesús vive allá. Y cuando ya se le quita la locura a Herodes, vuelven aquí a la tierra. Pero ellos sí eran muy pobres, ya tienen plata cuando les llevan este dinero a ellos, pero les sirvió fue para movilizarse para Egipto, que evidentemente iba a ser algo difícil. El asunto es que el Señor se humilla desde el cielo, se hace un niño, se somete a todas las cosas humanas, a que el papá y la mamá lo regañen, a que le diga venga para acá, eche para allá. El rey del universo se sometió a eso solamente para venir a ¿qué? A sembrar las palabras de Él en nuestros corazones. Y claro que han dado un fruto muy grande en muchas cosas, ¿verdad? Pero en otras el Señor nos dice, es tan tremendo el hombre, es tan delicado el estado del ser humano, que solamente 1 de cada 4 seres humanos cree en lo que yo le hago. Tremendo, ¿no? O sea que Él nos está dando un ejemplo, nos está diciendo con eso a nosotros. Muchachos, sí hay que abonar, sí hay que ser inteligentes, sí hay que ser sabios para saber cuándo hablar, sí hay que coger los terrenos y prepararlos con amor, con oración, con ayuno si se puede, con unción, viviendo en la presencia de Dios, con testimonio. Es muy importante también porque es difícil que a uno lo oigan, ¿verdad? Cuando los actos de uno no son coherentes con su fe, es demasiado difícil que la gente lo escuche a uno, ¿verdad? Porque dicen, no, este es un hipócrita, este que viene aquí a hablar si este es un hipócrita. Entonces, cuando abonamos el terreno, sí, pero hay que también soltar, ¿qué? La palabra. ¿Y qué palabra hay que soltar? ¿La sabiduría suya? ¿Lo que a usted le parece? ¿Lo que usted dice? ¿La convicción suya? ¿Podemos convencer gente para que vaya a la iglesia? Sí. ¿Eso es salvación? No. ¿Quiere ayudar a que la gente se salve? Sí. Siempre la palabra del reino. No se crea que es que usted es muy grande y que sus palabras son muy buenas, porque eso se llama soberbia, arrogancia. Pensar que mis palabras son mejores que las de Dios se llama ridiculez. Las palabras buenas son las del Señor para salvación. ¿Cuántos me están entendiendo?
No se trata de convencer a la gente simplemente de venir a la iglesia. Gloria a Dios si vienen a la iglesia. Pero si usted quiere seguir el ejemplo de Jesús y ser un sembrador, entonces sigamos todo el proceso. ¿Usted quiere ser un buen sembrador que hizo Jesús? Se humilló a sí mismo, se despojó de sí mismo, ¿sí ve? Para poder venir ¿a qué? A sembrar. ¿Usted quiere ser un buen sembrador? Humíllese a sí mismo, despójese de sí mismo. Deje de creer que usted es grande y que usted es elocuente, poderoso y sabio. Quítese eso. Amén. Y crea que Dios es el poderoso y sabio. Tenga humildad de ponerse a aprender la palabra de Dios. Dígale a Dios: Dios, grábame tu palabra en mi mente y en mi corazón. Y entre más Dios, usted la lea y la lea y la lea y la escuche y la lea y se le va ¿cómo? Quedando. Y llega el momento donde se le puede decir a la persona: mire, la palabra de Dios dice esto. Es que Dios dice aquello, ¿verdad? Cuando se arman esos conflictos en las redes sociales y todo eso, que yo a veces veo que me da tanta como risa. Esos católicos se defienden patar, nosotros no adoramos imágenes. Se los hemos dicho. Estos evangélicos terribles que nos acusan de estas cosas, nosotros las veneramos, dicen. Uno dice, a ver, ¿será que es uno el del error? No, pues, pero ¿qué dice la palabra del Señor? No te vayas a hacer, ¿qué? Imágenes. De nada de lo que hay arriba en el cielo. Y no te vayas a, ¿qué? A postrar a ellas. No las vayas a servir. Dice también: no te harás piedra pintada, ni imágenes. No las vas a servir, no las vas a adorar. ¿Qué hace el católico con las imágenes? Son simple veneración. Pues yo hasta esta hora que yo recuerdo, católico que se respete le da besitos a la imagen. Se echa por aquí, lo unta, se echa por acá, luego prende una vela, echa la limosna, chun. Y si se respeta, también le ora, le reza: ay, San por si un culo bendito, no, toda esa vaina, ¿verdad? Elevan su corazón a una imagen o a lo que él representa. En todo caso es igual. La palabra del Señor dice que al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Tú no te puedes inclinar ante nada ni nadie que no sea Dios, menos ante una imagen. Pastor, es que usted no entiende lo que es el arte religioso. No, pues bobos y ni brutos soy, eso se lo aseguro. Claro que entiendo lo que es el arte, pero la diferencia entre el arte religioso o una representación de una escena bíblica y un ídolo es que el ídolo es sometido a culto. ¿Y usted cómo sabe que eso es Dios? Pues si usted le reza, le pide, le tiene fe, se postra, se echa la bendición ante el muñeco, lo respeta, lo venera, lo sacan a las calles, lo cargan y cuidado se les llega a caer. Eso es una desgracia, es un sacrilegio. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la Virgen de lo que sea o el Cristo de lo que sea en un pueblo cogen a algunos locos y cogen y le meten un martillazo por la cabeza y le vuelan una mano? ¿Qué dicen los curitas? Es un sacrilegio. Pues si es solamente la foto de la mama, y si es solamente una cosa de veneración, entonces ¿por qué sacrílego? Porque sacrilegio significa respetar lo que es santo, ¿no? Entonces, hermanos, hay que hablar la palabra de Dios, hay que aprender los versículos. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aprenda la palabra de Dios. Romanos 3:23, porque la paga de los pecados es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Aprende y aprenda palabra y aprenda palabra y aprenda palabra y aprenda. Y que cuando usted ya verdaderamente le toque hablar, salga de su boca, ¿qué? Las palabras de Dios. Amén. Hay que despojarse de sí mismo, hay que salir de la sabiduría de uno para poder entrar en la sabiduría de Dios. Amén. Amén. Y hay que sembrar. Ahora, ¿por qué quiere Dios que sembremos? ¿Para qué siembra un sembrador? Yo me pregunto. Para producir más fruto, para producir fruto y alimentarse. Claro, el sembrador siembra para dos cosas. Uno, para alimentarse a sí mismo de la cosecha, ¿verdad? Que él saca. Para sacar semilla, para seguir sembrando. Y para vender la cosecha, para sostenerse. O sea, para producir unos réditos. Pero es que, ¿qué nos dijo Jesús? Jesús dijo: háganse tesoros en el cielo. Entonces, ¿cómo nos hacemos tesoros en los cielos si no salimos a sembrar? Si no hacemos la labor
que Él nos ha mandado, sino trabajamos para Dios. Pero cuando sembramos la palabra, entendiendo que hay 4 tipos de corazones, para que no nos desanimemos, ¿sí? Porque a veces, ay, pero mire que yo le hablé a Turianito y no, eso no me paró ni bolas, pues no se rinda. Sí. Ese no le paró bolas, pero va a haber otro que sí lo va a escuchar. Cuando uno va, por ejemplo, en el caso cuando yo leo oración, leo palabra, hay gente que está en el celular, hay gente que... Sí. Al principio me sentía mal. No, pero ya se le va quitando a uno, claro, porque es que como todo en la vida se va volviendo uno como vaquiano, se va volviendo uno ya experto en las cosas, ya no le duele tanto, pero hay que dar el paso, hay que sembrar la palabra de Dios en los corazones. El día que usted se muere y llega al cielo, usted va a ser un rico o va a ser un pobre dependiendo de su actividad como sembrador, como labrador en la tierra. O sea, en la tierra formamos la vida eterna, ¿verdad? En la tierra formamos la vida eterna. Ya en el cielo no podemos llegar, ay Señor, ¿y yo cómo hago para tener eso de allá tan bonito? Y me dice, acá, ¿de quién es eso tan hermoso? Ay Señor, ¿yo cómo hago? Le digo, no, mijito, ya el tiempo pasó. El tiempo era en la tierra. ¿Se acuerda cuántas veces le hablé a través del pastor Toñito? Oiga, predica la palabra, aprenda la palabra, ore, póngase a ser un rico del reino de Dios. ¿Cuántas veces le dije, usted relajado, friegue con el celular, pierda el tiempo, no le habló a nadie? Mire, es preferible hablarle a la gente y que nadie nos pare bolas Sí. a quedarnos callados. Eso sí. ¿Sí o no? Sí. No andar uno tan callado, me parece que es un desastre. Hablemosle a la gente, así nos cojan rabia, ¿qué más da? Fanáticos. Miren, a mí, ¿cuántos nos criticaron que ese culto de la tarde que hicimos allá en la calle 13, ¿no? Ese culto de la tarde, que eso no es de Dios, que eso sí es de Dios, ¿ves? Como siempre, como en todo habrán los que dicen que sí es de Dios o no es de Dios. Pero yo me acuerdo que pasado el tiempo, ya después de que salimos de la calle 13, nosotros sembramos mucho la palabra allá, ¿no? Sí. Aquí hay varias grúas de esa época. Sí. Ramiro era una grúa, María Paula era otra grúa, Moni también, ¿cierto? Era otra grúa. Y entonces yo me acuerdo que los enviaba a la calle, ¿no? Yo les decía, yo no puedo hacer todo, porque obviamente no es el todo, no puedo. Antes de vainas daba yo otro culto con lo cansado que salía yo del primero. Pero bueno, vayan ustedes y traigan la gente. ¿Y cómo? Bueno, usted va y le dice, venga su merced, tal, vamos a escuchar la palabra. Y le damos un refrigerio también, porque salían con hambre. No, que eso para qué se le da chocolate y pan, pero ¿cómo, hombre, hermano? Hay que dar, pero ¿cómo? ¿Ah? Todo el día sin comer. Todo el día sin Todo el día comer. hacen esas No, filas y todo. démosle un chocolatico No. con una galletita y un poquito de mantequilla, mano, que nos cuesta nada, ¿no? Para ellos teníamos todo. Listo, y llegaban allá y les escribíamos bien profesionalizados, las grúas eso traían, sonaba pan, allá dejaban 2, 3, 4, 5. Todos los domingos por la tarde teníamos 8, 10, 12, 20, 30 mujeres de allá de la cárcel, ahí sentaditas escuchando para... Y luego le tocaba al sembrador, que en ese caso ya era yo. Pues bueno, Padre, deme la semilla buena del cielo. Miren lo que hace el sembrador inteligente. Esa no es mi gente, esa es su gente. ¿Qué le habla a esa gente? Deme usted la semilla. Deme la semilla. Hijo, hable esa es la semilla. Lleva mi tula con semilla del cielo. No semilla de Antonio. No semilla de la fuerza de Antonio, de la sabiduría de Antonio. No, grave. No es el reino de Antonio. ¿Es el reino de quién? De Dios. Y entonces llenaba mi tula, y luego empezaban el culto. Ran. Y eche la semilla. Y ay, que eso no sirvió para nada. ¿Sí? Bueno, pues... Todas esas mujeres con las que quedamos teléfonos nosotros con María Paula, pasado el tiempo ya estando aquí en Neiva, nos dio por ponernos a llamarlas a la una, a la otra. Ay, no, mijita, yo estoy en la iglesia tal, no sé qué. Caridades. La señora que no se suicidó. No, es testimonio de lo que hay, pero me refiero que están firmes en el Señor después de tanto tiempo. Nosotros fuimos los sembradores, Exacto. no hicimos mal. Pablo dice, uno siembra, otro cosecha, no nos importa, es la humildad, pero el crecimiento lo da Dios. Como quien dice, lo importante es Dios. Qué lindo que le hemos podido servir un poquito. Yo digo que, digámosle, Señor, te queremos servir más. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Unas buenas grúas. Bueno, vamos a ver que Dios no tiene el mismo plan para todos los lugares, ¿verdad? Allá nació eso así. Aquí en Neiva no sé cómo va a ser. Pero sí sé que si disponemos el corazón y le decimos, aquí están los sembradores, pero la tula, Señor, toca llenar la tula, y ¿dónde están los terrenos? Ayúdenos. Dios nos pone todo. Amén. Pero es importante que
sembrar y trabajar para el reino de Dios, cosa que el día que vayamos al reino, porque esas son cosechas que aquí no se ven, esas son riquezas que aquí no las sabemos. Por eso no deje de sembrar, porque es que el día que usted vaya al cielo es que usted va a entender qué fue lo que hizo. Aquí usted puede decir, no, pues yo como que no hice nada, hola, porque yo era el predicador de los buses y nunca supe qué pasó con el gente que yo le prediqué, nunca supe. Bueno, usted no sabe, pero Dios sí sabe. No deje de sembrar, amén. No se canse, trabaje para el reino de Dios. Las sorpresas vendrán en el reino, amén. Sí, amén. En el reino, constancia y perseverancia y seguirlo haciendo, amén. Bueno, Padre, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por animarnos, Señor, a que tenemos que seguir sembrando, que no ha sido en vano lo que hemos hecho hasta aquí, porque bueno, se sembró, Señor, se ha hecho lo que se ha podido y hemos visto un fruto lindo. Cantidades de personas ahí en tu iglesia, en tu reino, sembraditas, fortalecidas. Otros han hecho las labores pastorales, nosotros fuimos los evangelistas. Pero bueno, Señor, a ti toda la gloria y la honra, porque tú eres el grande, el que haces todo. El que da la semilla al que siembra, como dice tu palabra, tú eres el que da en la semilla al que siembra. Y claro, por eso te pedimos, Señor, que nos dé la oportunidad de seguir sembrando tu palabra en los corazones y que nos sigas dando mucho fruto, Señor. Más que por tener grandes riquezas en el reino de Dios, te lo pedimos por la salvación de la cantidad de gente que se va para el infierno, Señor. Eso es lo que queremos realmente. No es que si querramos ser los grandes de tu reino, aunque sí te amamos mucho y queremos estar cerca de ti, pero no es el orgullo espiritual el que nos mueve, Señor. Lo que nos mueve es el amor por las almas que se nos pierden. Ayúdanos, Señor. Llena nuestros lugares de reunión. Dales mucha semilla a mis hermanos que siembren tu palabra y que te amen con todo el corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao.